Estamos de regreso. Recuerden que en el programa Música, Cultura y Deportes Televisión estamos conscientes que el comentarista y narrador ejercen un asesoramiento constante e importante dentro de la sociedad, regido por grandes y supremos principios de los cuales no podemos apartarnos en bien del hombre, el mundo en que vivimos. ¿Les parece? Continuamos con los comentarios que espero sean muy interesantes para todos ustedes. Quiero decirles que unos 500 millones de latinoamericanos le creímos a los medios de comunicación que Estados Unidos, USA, como se le conoce, tenía dos nuevas capitales, Miami y México, porque verdaderamente en español se enfocó solamente eso. Por lo menos parecía así, opina quien les habla. Quien comenta y escribe, Guillermo Ceballos, locutor y periodista venezolano, desde esta parte del mundo latino, por supuesto, cree haber estado entre los pocos pronosticadores a través del programa Música, Cultura y Deportes. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Vámonos ahora sí a materia. Se manejó la campaña, su información y pronósticos en base a los latinos. Fue uno de los detalles que empujaban para que el señor Donald Trump ganara las elecciones. Pero las elecciones resulta que eran para los norteamericanos, no eran para nosotros los latinoamericanos, porque los canales en español se ven en América Latina y nos hablaban a todos los latinoamericanos, pero eran las elecciones de los Estados Unidos. El señor Donald Trump y su equipo de trabajo electoral se enfrentó a los latinos. Todos sabemos cómo, lo del muro de México, lo de las deportaciones, etcétera, que más adelante tocamos un poquito ese tema, y claro, se enfrentó. Pero él pensaría, su equipo de trabajo pensó, nos vamos a enfrentar a 30 millones, después los recuperaremos, pensarían probablemente, pero tenemos 120 millones de norteamericanos a los cuales vamos a dedicar nuestra publicidad, promoción, mensajes, porque con ellos ganamos las elecciones. Digo yo, tiene lógica, ¿verdad que sí? Resulta que ellos con sus mensajes halagaron a los votantes blancos nacidos en los Estados Unidos, unos 120 millones, repito, ¿verdad que sí? Se decía, la Florida decidirá, al cansancio, lo hacían los medios de comunicación en español. La Florida decidirá. Qué exageración y confusión, me parece a mí. Este resultado despertará una moral diferente, señores. Vámonos a otra faceta de lo que es el resultado de los Estados Unidos de las elecciones. Este resultado despierta o despertará una moral diferente, ubicando a muchos irreverentes en su sitio, porque el señor Donald Trump tiene una personalidad distinta. No es político, es empresario, es comerciante, es muy directo, muy bla bla también, etcétera, y de alguna manera representa otra faceta de la política como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, el mundo cambiará, señores, según la visión de Música, Cultura y Deportes Televisión. Los líderes equivocados también van a cambiar. Lo social, económico, político, deportivo, religioso, familiar, personal, profesional, cultural, empresarial, comercial, armamentista incluso, ¿sí? Y luego le hago un comentario de lo armamentista de una manera diferente, o agregándole algo más bien. El turismo y otros oficios también van a cambiar en los Estados Unidos y va a tener influencia en el mundo entero, porque ellos son la influencia del mundo entero. La inmigración en el sentido, también va a cambiar, en el sentido de aquel o aquella que estén legales en los Estados Unidos, ¿sí? Todo aquel que esté legal, pues son buenos para los Estados Unidos. Toda persona que trabaje bien, que estudie, que piense, que sume, que progrese, que multiplique, es bueno para los Estados Unidos y así lo van a ver. Hay que dejar ese nervio, ese susto de que todos los inmigrantes van a salir deportados. No, no, no. Es más, ya salen noticias donde se dice que son los ilegales y los que tienen cuentas pendientes con la justicia de los Estados Unidos. Ejemplo, por ejemplo, para hablar de lo que son las inmigraciones. La inmigración venezolana en estos últimos años, ojalá que todos lo sepan, pero probablemente hay muchos que no, es la mejor que ha ingresado a los Estados Unidos en toda su historia. Esto según el gobierno saliente de los Estados Unidos.
la mejor inmigración que ha tenido. Claro, la fuga de nuestros cerebros, los títulos universitarios, los posgrados, la experiencia, el conocimiento, tantas cosas que se nos ha ido. Las causas ustedes las saben, las juzgan, la consideran, la aprecian, etc. Eso ya es cuestión de cada quien. Es decir, señores, la fuga de cerebros jóvenes de Venezuela en este inicio del siglo XVI favorece a los Estados Unidos. Siempre ha favorecido a los Estados Unidos la fuga de otros países. El caso de Albert Einstein, era alemán, no era norteamericano. El gran genio de los últimos tiempos era señor alemán, no norteamericano. Por otra parte, los narcos. Este es un tema diferente. La droga, el sexo dañino, así lo llamamos aquí, los tramposos, los mentirosos, etcétera, se irán solos de los Estados Unidos. No necesitan empujarlos mucho con este cambio de mentalidad. Ejemplo, si una familia legal los incluye en sus casas, deberían despedirlos mutuo acuerdo para que no contaminen a esa familia y se quede quieta esa familia que está legal en los Estados Unidos. Es una recomendación, es una petición de Música, Cultura y Deportes Televisión desde esta parte del mundo que se llama Venezuela. Los que están o pueden ser legales se quedarán en el país, no serán deportados, cuenten con eso. Tal vez molestarán un poco a ellos, pero solamente eso, los van a molestar, ¿sí? Señores, con este resultado electoral en los Estados Unidos habrán menos equivocaciones. Esa es otra cosa que les queremos destacar. Equivocaciones a futuro, por supuesto, porque el señor todavía no ha tomado posesión cuando estamos haciendo este comentario, este programa. En Venezuela, por ejemplo, somos expertos en petróleo, ¿sí o no? Pero muchos de nuestros técnicos están haciendo grandes y competitivos a otros países petroleros con sus conocimientos. Señores, es como si existiera un enfrentamiento petrolero entre profesionales venezolanos, los que quedan aquí y los que se fueron y están trabajándole a otros países. Ahí hay fuga de cerebro, ahí hay un porqué. Se dice que la inmigración venezolana es la mejor que ha dado o la que ha llegado a los Estados Unidos por siempre. Otro ejemplo, las grandes empresas de los Estados Unidos fabrican en otros países, increíble, ¿verdad? Los estadounidenses ahora son importadores de sus productos y sus patentes. Ellos importan sus productos, sus patentes, porque están haciendo ese trabajo, esa industria, ese montaje, esa fabricación X en otros países. Causas, claro que las hay, pero lo nuestro es nuestro, lo de ellos es de ellos. Ellos tienen, la población tiene que defender lo suyo. Eso es entendible, ¿verdad que sí? Igual que debemos entender lo nuestro. Se nos van nuestros expertos petroleros a servirle a otros países. No, lo ideal es que estén aquí en Venezuela, sirviéndole a nuestra patria, ¿sí? Y a los colombianos los de ellos, y así sucesivamente a Argentina, al país argentino. Señores, las grandes empresas entonces están haciendo eso, sus productos y sus patentes. Por consiguiente, los trabajadores de los Estados Unidos no se están beneficiando, que es una de las cosas que el señor Donald Trump destacó. El señor Donald Trump precisamente esto lo va a revertir, lo comentó y lo escuchamos todos, ¿sí? Para que se beneficien sus pobladores, los pobladores de la clase media. Es decir, cambiarán esas equivocadas leyes también. El señor Donald Trump se comprometió a revisar estos compromisos y tratados comerciales. ¿Les parece a ustedes? ¿Debería eso ocurrir en casi todos los países? Es necesario en estas cosas cerrar fronteras. Cambiemos la mentalidad, como está el comentario anterior. Ojalá que este piso que nos da el presidente, el nuevo presidente de los Estados Unidos, la sociedad norteamericana, que siempre es el ejemplo, nos sirva a todos los países. El excedente, lo que sobra, bueno, lo podemos exportar. Bueno, sabemos que ustedes están emocionados con el contenido del programa Música, Cultura y Deportes Televisión. Ya regresamos, por favor. Es pronto, ¿sí?